¿Qué es lo más aterrador que existe en el lugar donde vives? En Irlanda existe una herida que permanece abierta y resulta casi imposible de pasar por alto. Se trata de un capítulo oscuro en el que la Iglesia Católica desempeñó un papel devastador en la vida de miles de personas, llegando a causar un daño que aún parece difícil de reparar en el país. Una de las tragedias más conmovedoras fue el descubrimiento de los restos de 796 bebés en una fosa común en Tuam. La mayoría de ellos permanecerán sin nombre ni identidad. Esa fosa no es solo una cifra fría, es un símbolo de años de abandono, sufrimiento e injusticia para las jóvenes madres solteras que se vieron obligadas a traer a sus hijos al mundo en condiciones deshumanizantes. Muchas de estas mujeres fueron encerradas contra su voluntad, privadas de su libertad y sometidas a un sistema que buscaba ocultar la pobreza, la falta de apoyo y el estigma social que cargaban. Fueron trasladadas a lugares donde la dignidad era vulnerada, como las famosas lavanderías magdalenas, donde la explotación y el silencio se imponían como regla. A esta realidad se suma un problema aún más perturbador: la gran cantidad de denuncias por abuso infantil reportadas contra la Iglesia Católica en Irlanda, las más numerosas en los últimos 16 años. Estos casos han evidenciado un patrón de encubrimiento y ausencia de responsabilidad que ha dejado una marca profunda en la sociedad irlandesa. Quiero dejar algo claro desde el inicio. No se trata de atacar la religión ni la fe personal de cada individuo, sino de señalar cómo una institución, la Iglesia Católica, se convirtió en la fuerza que fracturó gran parte del tejido social de Irlanda. Exponer estas verdades es fundamental para que se haga justicia y para que las próximas generaciones puedan construir un país más justo y humano. Soy más bien noctámbulo, así que en mis veranos casi todas las noches me topo con esas indeseables 100 pies de casa. Esas criaturas crecen demasiado, tienen un montón de patas y no las soporto dentro del hogar. La gente dice que son bichos buenos porque mantienen alejados a otros insectos, pero uno no. Para nada lo hacen, y dos, los bichos que atrapan por aquí son mucho menos inquietantes que esas 100 pies. Además de que todo ese supuesto control de plagas es precisamente lo que permite que las 100 pies crezcan sin medida. No le temas al demonio, solo está aquí para devorar todo ser vivo que pueda y multiplicarse sin freno. Por eso tengo un ritual nocturno cuando entro al cuarto para dormir. Prendo la linterna del teléfono y cruzo rápido la puerta hasta pararme sobre una alfombra blanca que es la cosa más brillante del cuarto. Ahí me siento más seguro para escudriñar con la linterna todo el cuarto como si fuera un escenario de Silent Hill. Reviso cada pared, el techo, cada rincón y la cama. Suena paranoico, pero con frecuencia encuentro alguna de esas criaturas indeseadas conmigo en el cuarto. Una vez vi 2 100 pies a menos de 3 metros uno del otro, y uno estaba justo en la puerta por donde acababa de pasar. Si no me hubiera dado cuenta a tiempo, la criatura podría haberse lanzado a mi espalda para arrastrarse hasta mi oído, sembrando allí una pesadilla. La semana pasada la situación se tornó aún más angustiante. Vi una en la cama, a escasos centímetros de la tranquilidad inocente de mi pareja dormida. En cualquier momento podría haberse apoderado de su nariz como una invasión sigilosa y silenciosa. Hace apenas media hora viví otro momento escalofriante cuando fui a tirar algo a la basura del baño, y una 100 pies del tamaño de un pasillo en Costco se deslizó agresiva desde un lado del bote de basura hasta atrás del inodoro. Justo esos son los 2 lugares que más temo para encontrarme con una de esas, y por eso no dudo en eliminarla en cuanto las descubro. Pueden parecer tímidas, pero cualquier 100 pies con vida en mi casa significa la posibilidad aterradora de algún día hospedarse donde menos uno se imagina, manejándome desde ahí como si fuera una cabina húmeda y dominada. Solo pensarlo eriza la piel, y ya ni hablar de los conductores imprudentes. Eso sí que arruina vidas, y todo por una distracción diminuta. Vivo en un barrio, pero justo detrás de mi casa, a unos 2 minutos caminando, hay un río rodeado de un bosque muy espeso. Le llamamos Rapid, que es su nombre original, ya sé. Durante los últimos años, mis amigos y yo hicimos una tradición de vez en cuando ir a Rapid a pasar el rato. Tirar piedras al agua o pescar, simplemente para relajarnos y disfrutar un buen momento con los chicos. Hace como 3 meses, uno de nuestros amigos fue solo a Rapid y regresó completamente aterrado. Nos contó que vio a unas personas en el bosque que vestían ropa extraña. Al parecer, no se dieron cuenta de que él estaba ahí y estaba lo suficientemente lejos, así que no lo detectaron. Obvio, nosotros no le creímos. Pero él se mantuvo firme con su historia, incluso varias semanas después. Al final, no aguantamos más la curiosidad y unas semanas después, los 5 incluyéndolo a él salimos para Rapid a eso de la 1 de la madrugada.
Es fácil llegar porque ya tenemos un camino natural que hemos hecho tras tantos años de ir. Cuando llegamos a la orilla del río, justo donde siempre nos juntamos, no lo iba a creer. Al otro lado del río había una fogata artificial y alrededor unas 6 personas paradas. Nuestro cuate tenía razón, estaban vestidos con ropa extraña, como si fuera piel de venado. Lo más bizarro es que tenían una cabeza de ciervo cercenada, con las astas clavada en un palo. Te juro que salimos corriendo de ahí a toda velocidad. Esa misma noche llamamos a la policía para que investigaran. Fueron con nosotros al bosque, pero no encontraron nada. Las personas ya no estaban. Hace mes y medio, la policía local arrestó a 12 personas. Al parecer, era una pequeña secta que llevaba tiempo matando a los venados de la zona y supuestamente vivían en el bosque. Desde entonces no hemos vuelto a pisar Rapid. En el desierto alto de California no dejan de aparecer cuerpos sin vida dispersos por todo el terreno. La policía se limita a informar: hombre, mujer, niño encontrado fallecido, sin ofrecer más detalles. Un poco más lejos, algunas casas permanecen custodiadas por perros heridos que deambulan sin rumbo, rodeadas de cercas muy altas y cultivos abandonados que transmiten una atmósfera inquietante. El desierto entero se vuelve desconcertante al adentrarse en las zonas menos habitadas. Por las historias que he escuchado, no puedo evitar pensar que quizá hay un verdugo solitario rondando por ahí, oculto en medio de ese paisaje desolado. Tengo una persona que me está acosando. Salimos juntos solo una vez y al día siguiente me desperté y ella ya no estaba. Le dije que no iba a funcionar entre nosotros, pero ella no estuvo de acuerdo. Resulta que se levantó muy temprano, tomó mis llaves y se hizo copias. Empezó a vivir en mi casa sin que yo me diera cuenta, y cada vez que salía, ella estaba ahí. Había detalles que se notaban, pero no lo suficiente para alarmarme. Cosas que no estaban en el lugar donde las dejé, y cuando comencé a salir con otra chica, ella encontraba gomas para el cabello. Esas pinzas que me gusta usar y hacer como si fueran dinosaurios, como todo hombre hace, y olía a perfume de mujer. La gota que derramó el vaso fue cuando la chica con la que estaba empezó a encontrar un brasier en mi cama. Me dejó. Yo seguía diciéndole que no tenía idea de dónde había salido. Una noche estaba dormido y me desperté por un ruido. Ella estaba parada en la puerta de mi cuarto. Sabía que estaba loca, pero no hasta ese punto. Me mantuve tranquilo y la traté con mucha calma porque estaba casi seguro de que había ido con intenciones de hacerme daño. Puse una película, hablé con ella y le dije que no creía que fuéramos compatibles. Ella parecía aceptarlo. Después de que se fue, regresé a dormir. Lo que no sabía es que se metió otra vez. No sabía en ese momento que tenía llaves. Robó la manta que le había guardado a mi hija. Esa manta la usaba para arroparla cuando era bebé. Era hecha a mano especialmente para ella, y planeaba dársela en su cumpleaños número 18. Ella se la llevó y la quemó. Cambié las cerraduras para mantenerla fuera, pero todavía la veo por todos lados. Estacionada afuera de mi casa, en la tienda, donde quiera que voy. Incluso una vez me fui a una casa de un amigo a una reunión de hombres, a 1 hora de distancia, y ella tocó la puerta para preguntarme si podía unirse. Literalmente estoy buscando mudarme a otro departamento con la esperanza de que no me encuentre. Los apagones de verano comenzaron hace como 10 años, cuando la red eléctrica se saturaba y barrios enteros quedaban sin luz. La primera vez que pasó, cada corte de energía era tema de conversación. Todos se quejaban, los vecinos gritaban cosas como: ¿a ustedes también se les fue la luz o solo a nosotros? Aquí estamos sin luz también, lo mismo aquí. Pensé que había fregado un breaker, gracias, vecino. Había mucho ruido y movimiento, aunque sin electricidad. Algunos aprovechaban para sentarse afuera, porque dentro no se podía hacer casi nada. No podías abrir el refrigerador, mucho menos calentar algo en el microondas, y usar la estufa era casi imposible, porque casi nadie ya tiene cocinas que no dependan de la electricidad. Pasaron un par de años con esos apagones veraniegos y los comentarios comenzaron a desaparecer. Ya no era algo que llamara la atención, solo otro apagón más. No había interacción entre vecinos, nadie salía a sentarse afuera. Ni siquiera se aprovechaba para hacer una parrillada. Yo mismo terminé comprando un equipo de respaldo y unos paneles solares pequeños para poder estar preparado cuando, inevitablemente, volviera a pasar. Pero luego llegó una nueva vecina el año pasado con un bebé y un perro. La luz se fue como siempre. Ella se asustó, estaba sola con el bebé. Tocó a mi puerta mientras yo estaba solo en casa. Era de noche, ya había oscurecido totalmente y estaba muy asustada, parada en mi porche con la linterna del teléfono, cargando a su bebé en un portabebé, preguntando qué estaba pasando. Nadie más le había abierto ni respondido a sus golpes o llamados. Su perro se veía inquieto.
Le pregunté si necesitaba algo, pero su única preocupación era saber qué ocurría. Le expliqué que era uno de esos apagones de verano, se quedó en silencio, su teléfono sonó. Miró a su bebé y yo pensaba, ¿en serio? ¿Esto es normal? ¿Por qué se pone así? Mientras seguía ahí parada, finalmente le pregunté, ¿necesitas pilas? ¿Una linterna? ¿Tienes que cargar algo? Eres nueva aquí, ¿verdad? Ella necesitaba calentar la leche del bebé y su teléfono estaba a punto de quedarse sin batería después de usarlo como linterna mientras caminaba por el barrio esperando que alguien le dijera algo. Le presté mi batería portátil con enchufes y el cargador del teléfono. Me los devolvió a la mañana siguiente, cuando la luz regresó. Se disculpó por molestar y me dijo que estaba asustada. Sola con el bebé, porque su esposo trabaja inspeccionando plataformas petroleras y no siempre está en casa. Le dije que podía pasar cuando necesitara cargar algo otra vez, porque esto iba a volver a pasar. Me preguntó cuándo. Le dije que no lo sabía, pero qué pasaría. No fue hasta esa conversación que comprendí que, durante horas cada verano, mi barrio simplemente acepta quedarse sin luz. Es como si a todo el vecindario se le apagara el interruptor. Estamos preparados para eso y ni siquiera molestamos en preguntar unos a otros qué está pasando. Cuando llegan vecinos nuevos y les sucede, se enfrentan al silencio. Si la vecina no hubiera tenido un bebé, no sé si yo habría abierto la puerta. No desconfío de la gente en general. Pero cuando se va la luz ya asumo que todos saben y están en casa lidiando con ello. Así que llegue un extraño me parece de inmediato sospechoso. Todos mis vecinos coinciden. Usualmente somos tranquilos con la gente que toca a la puerta. Pero cuando se va la luz en verano los vemos de otra manera, aunque sean vecinos conocidos, porque están afuera. No puede ser por el apagón, algo debe estar mal. Las avispas cazadoras de tarántulas son impresionantes. Se trata de unas avispas negras muy grandes que se dedican a cazar tarántulas. Las atacan con un aguijón para paralizarlas y poder poner sus huevos dentro de ellas. Los gusanos que salen de esos huevos se comen a la tarántula desde adentro hacia afuera. Y luego salen como si fueran alienígenas, todo un espectáculo. Lo más impresionante es que el aguijón de estas avispas produce uno de los dolores más intensos del reino insecto. Es tan fuerte que puede dejar paralizada a una persona durante 5 minutos de puro sufrimiento. Yo solo me topé con una vez mientras hacía senderismo y no podía creer lo que estaba viendo hasta que entendí que era una avispa gigante arrastrando a una tarántula. ¿Te imaginas? Durante un tiempo tuvimos un venado que parecía cazar a los cazadores. Encontraba tiendas, refugios e incluso puestos de observación y se tomaba la molestia de desmantelarlos. Lo más asombroso es que se mueve como un espectro. Sus huellas siempre desaparecen sin rastro, ataca desde donde menos te lo imaginas. Y aunque hay registros de que han accionado el arma contra él y dado por terminado su andar más de una docena de veces, lo seguimos viendo caminar como si nada, cada vez más marcado y salvaje tras cada encuentro. Según la edad que debería tener un venado, ya sería un anciano natural, pero sigue ahí, imparable. Huracanes en el sur de Luisiana. Hace algunos años pasé por un huracán categoría 5 que se llevó todo lo que tenía mi familia y yo. Nuestra casa quedó completamente destruida, al igual que gran parte de nuestro pueblo. Apenas nos estábamos recuperando, llegó un huracán categoría 4 que terminó de destruir todo lo poco que había sobrevivido. La verdad, fue muy desmoralizante. Mucha gente se quedó sin hogar, en las calles, sin electricidad ni agua por meses enteros. La Guardia Nacional repartía comida y agua a diario para ayudar a quienes lo necesitaban. Nosotros nos refugiamos en un hotel en Texas, y mi papá y yo trabajamos todos los días para intentar reconstruir nuestra casa. Pero en comparación, nuestra situación fue bastante ligera. Mi abuelo me contó una historia aún más dura, sobre el huracán Audrey. Ese huracán arrasó el condado de Cameron y mi abuelo fue como voluntario para ayudar a la gente después de la tragedia. Cuando llegó, vio decenas de cuerpos muertos en la playa. Los cangrejos estaban arrancando pedazos de carne para comer. Esa mezcla del olor y la escena le provocó tanto asco que vomitó. Esa experiencia le dejó un trastorno de estrés postraumático y nunca volvió a tocar un cangrejo en toda su vida. En resumen, los huracanes pueden aparecer de la nada y cambiarte la vida para siempre, por eso son tan aterradores. A solo 5 minutos de aquí hay una propiedad que, en su momento, juraría que era un lugar ocultista. O al menos así lo creía cuando era más joven, como a los 14 años. Lo que vi aquella noche fue de lo más extraño y aterrador que he presenciado. Había un estanque que parecía hecho para rituales, con un emblema grabado justo en el centro y unas escaleras que bajaban hasta el agua.
A su alrededor había braseros que parecían usarse con regularidad, porque todos tenían restos de fuego. Luego estaba un edificio que parecía una especie de iglesia o capilla, pintada con símbolos parecidos a runas negras. Por dentro no había nada más que luces raras en las paredes y un único brasero en el centro. La construcción era de una piedra burda y no tenía puerta. Alrededor había 3 edificaciones más que daban mucha mala espina. Una parecía un establo para animales de granja, pollos, corderos, cabras y cosas así. Pero lo más inquietante de todo era lo que parecía un altar para sacrificios, con huesos esparcidos por todas partes. Había hasta patas de pollo colgando de algunos hilos. Era realmente perturbador. Ahora, déjenme contarles cómo llegué a saber quiénes eran estas personas, y quiero que tengan en cuenta que son de las personas más amables que he conocido. Así que esta historia no busca exponerlos como gente malvada. Lo del sacrificio era raro, sí, pero no creo que eso pasara realmente. Simplemente, para alguien joven y sin contexto, era súper extraño y aterrador. Más adelante conocí a uno de ellos. Y poco a poco fui conociendo a casi todos los miembros en un evento para artistas que se hizo en mi ciudad. Me reconocieron porque soy su vecino más cercano. Su propiedad es enorme, como 36 hectáreas o más, y está justo pegada a la finca de mis padres. Aunque no tiene acceso directo, tienes que manejar unos 5 minutos para entrar. Son sumamente ricos, hablamos de más de 300 millones de dólares y muy excéntricos, muy apasionados por el arte. Entonces, básicamente me metí en medio de un proyecto artístico gigante en el bosque, que también funciona como una exhibición para una sociedad de artistas, cuyo nombre prefiero no mencionar. Aquello que creí que era un establo con animales sacrificados era un establo para caballos. ¿El altar de sacrificio? Un proyecto de arte hecho por un artista especializado en terror, que limpia y arregla todo en menos de una semana. Normalmente es solo un pequeño espacio con sillas para sentarse y disfrutar de la naturaleza. La iglesia rara, solo una exhibición artística, los braseros, les gustan, nada más, y solo hay 5 en total. El estanque con el emblema y las escaleras, otro proyecto artístico creado por el dueño de la propiedad, que además lo usaba para cuidar el césped. Ya de adulto, a los 22 años, su hija me invitó a la casa y salimos juntos por un tiempo. Ese día terminé drogándome con ácido dentro de la iglesia, jaja. La propiedad es preciosa, y nada de ocultismo ni cosas raras. Son un grupo de hippies excéntricos y muy buena onda. Por cierto, aún me molesta un poco que no funcionara mi relación con su hija. Ellos siguen tratándome muy bien. Su hija ahora está casada con un tipo que tiene un zoo dedicado a la conservación de animales. Les conté esta historia y se rieron un montón porque les pareció increíble que realmente pensara que eran algo ocultista o extraño. Imagina un muro que se extiende a lo largo de todo un país, sólidamente fortificado, vigilado y defendido por tropas militares y bases por doquier. La franja de tierra que divide ambas naciones está sembrada de minas terrestres y otros peligros, un terreno casi impenetrable. Y todo esto existe únicamente debido a un alto al fuego que lleva vigente más de 72 años. Pero eso no ha impedido que se realicen frecuentes pruebas de misiles, ni que nuestros vecinos del norte lancen constantes oleadas de propaganda y amenazas. Es como el muro de Game of Thrones. Pero en lugar de caminantes blancos, el enemigo son comunistas, y en vez de armas talladas en obsidiana, aquí se emplean armas modernas. Y tal vez un poco de K-pop. A pocas casas de donde crecí, justo en la calle de abajo, era donde solía reunirse el Ku Klux Klan. Recuerdo que veía pequeños volantes literalmente tirados en la calle. Pero no fue hasta años después que un hombre negro me contó lo que realmente pasaba. La calle terminaba justo ahí, y ellos se juntaban para encender una gran fogata y hacer sus reuniones. Hoy en día, ese lugar se ha transformado por completo y es un barrio lleno de gente de todas las razas. Ya no hay más reuniones ni volantes de ese tipo. Vivo en Alemania, y cerca de donde estoy hay una torre de observación que mide como 70 metros de altura. Esta torre tiene una plataforma para mirar el paisaje, pero lo que asusta es que solo está protegida con una barandilla que llega a la altura de la cintura. En los últimos 20 años, 68 personas se han lanzado desde ahí, y lo peor es que las últimas fueron 3 chicas adolescentes de 13 años. Lo más alarmante es que el gobierno no ha hecho absolutamente nada para ponerla más segura. Es realmente inquietante. Vivo en el campo, en un camino de tierra muy tranquilo rodeado de bosque. Mi vecino más cercano está a 5 minutos en auto. Así que siempre he visto este lugar como un refugio aislado y pacífico, pero últimamente he tenido un par de experiencias que me han dejado inquieto. En 2 ocasiones distintas he sorprendido a personas saliendo del bosque, asomándose a mirar dentro de mi casa.
Eso me hace preguntarme cuántas veces habrá pasado sin que me dé cuenta. Mi perro suele ladrar con mucha intensidad, y yo siempre pensé que era por cualquier tontería, pero ahora no estoy tan seguro. Poco a poco me voy dando cuenta de que quizás no estoy tan solo aquí como siempre creí. Seguro que esto ya es bastante conocido en Reddit, pero para resumirlo rápido. La costa de Oregón y también el norte de California y Washington, hasta por lo menos Portland hacia el interior, corre el riesgo de ser devastada por un terremoto y tsunami enormes que podrían ocurrir en cualquier momento. Lo de en cualquier momento, cuando hablamos en términos geológicos, puede significar desde unas décadas hasta un par de siglos, o incluso mañana. Es un miedo constante que no se va ni despiertos ni dormidos, siempre ronda en la cabeza. Aunque bueno, este artículo que leí lo pinta un poco menos aterrador. Según dice, hay solo un 15% de probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años. Así que, aunque el riesgo está ahí, tampoco es tan seguro que pase ya mismo. Los humanos, en serio, crecí en Florida, un lugar que ya tiene sus propios depredadores impresionantes y otros que resultan más o menos soportables. Luego me mudé a Colorado, donde aprendí sobre los alces, los ciervos y los pumas. Aunque, siendo sincero, solo los alces y los ciervos lograban inquietarme de verdad. Después pasé una temporada en el suroeste, donde las arañas camello realmente despiertan temor, son impactantes. Pero lo que más me perturbaba eran las personas en aquellas zonas apartadas. La mezcla de aislamiento, sustancias y un círculo tan reducido hacía que la película La colina tiene ojos se sintiera demasiado cercana a la realidad. Pero ahora, donde vivimos actualmente, en el corazón de Missouri, he sido testigo durante casi 10 años de cómo el fascismo arraiga y se extiende. Lo he visto transformarse, convirtiendo a la gente en enemigos, en algo casi salvaje, el odio, las grietas internas. Existe una necesidad cruda en cada vez más personas de señalar, odiar y echar abajo a sus vecinos, a sus propias comunidades, y hasta a sí mismos y a sus hijos, todo en nombre de líderes que solo veneran el dinero. Un Dios que han olvidado por completo. O mejor dicho, que han moldeado a su imagen para justificar sus actos y para obtener licencia de erradicar a quienes cuidan la tierra y solo rendir culto a la élite. Estos humanos son seres verdaderamente perturbadores y peligrosos. Un animal temible actúa así por instinto de supervivencia. Pero aquellos otros, esos humanos, eligen conscientemente ese camino. No por sobrevivir, sino por egoísmo y para evadir la carga de su propia responsabilidad. Los mukade, unas 100 pies venenosas que se esconden en los zapatos, mochilas y casilleros, tienen una de las mordidas más dolorosas que existen. No te matan, a menos que ya tengas problemas de salud graves, pero es todo un espectáculo ver cómo mis compañeros japoneses se dispersan en el momento en que aparece uno. Y siempre hay un pobre valiente que tiene que encargarse de matarlo. Por mi parte, antes de ponerme los zapatos los sacudo bien o prefiero usar sandalias abiertas para evitar cualquier encuentro desagradable. Volcanes por doquier. En este país, casi el 90% de la población corre el riesgo de ser desalojada de un momento a otro. Aunque parezca poco probable, hace unos años un pueblo de unas 4.000 personas tuvo que ser evacuado completamente porque un volcán cercano entró en erupción, destruyendo casas con la lava. Además, una serie de terremotos previos también dañaron viviendas y la infraestructura del lugar. Desde entonces, ese volcán ha hecho unas 10 erupciones más. De hecho, puedo verlo desde mi balcón, y estoy a solo unos 10 o 11 kilómetros de distancia. Por si fuera poco, hay otros 2 volcanes grandes que tienen erupciones retrasadas por mucho tiempo, y últimamente se ha registrado actividad sísmica allí. Incluso, bajo la capital se están llenando cámaras de magma, lo que genera bastante tensión. Aunque no hay una preocupación inmediata sobre la capital, esta situación nos ha hecho reconsiderar totalmente cómo desarrollar la zona suroeste de Islandia. Pero bueno, si vives en un lugar donde los volcanes no son un problema, tienes que preocuparte por avalanchas y deslizamientos. Aquí siempre hay algo que mantener vigilado. La cantidad de personas que subestiman al lago Michigan y terminan ahogándose cada año, sin importar la temporada, es alarmante. Este lago es enorme y tiene sus propias corrientes, incluyendo la corriente de resaca, algo que todos los jóvenes de esta región aprenden a evitar a toda costa. Les enseñan a nadar en diagonal para intentar salir si se quedan atrapados en ella. Aún así, la gente sigue subestimándolo. A veces son turistas que nunca han estado en un gran lago. Y otras veces son personas locales que creen saberlo todo porque he vivido toda mi vida en este lago, no pasa nada. Incluso en invierno, hay quienes caminan por las plataformas de hielo, con sus propios hijos, y si alguien cae a través de esas placas de hielo,
Las probabilidades de salir a tiempo para evitar la hipotermia y el ahogamiento son muy bajas. Es realmente aterrador lo poco que se respeta el peligro que representan los grandes lagos. Los incendios forestales son una realidad bastante seria en Canadá en estos momentos. Y yo vivo en una ciudad que literalmente fue construida dentro de un bosque. Durante la última década, el olor a humo en el aire se ha vuelto algo común cada verano. Es un recordatorio aterrador de esos incendios. Aunque estén lejos, no están tan distantes como uno quisiera. Ha habido ocasiones en las que el humo permanece por días, incluso semanas enteras. Cuando eso sucede, empiezas a sentir un miedo sutil pero creciente, porque no hay forma de escapar de eso. Y aunque no haya humo, la amenaza latente siempre encuentra la manera de hacerse presente. Mi ciudad es un centro importante para evacuaciones en la región, así que a menudo paso en auto frente a campamentos de refugiados de distintas comunidades que tuvieron que abandonar su hogar. Algunos tienen a dónde regresar, pero otros no. Cada año parece que por lo menos una comunidad importante sufre las consecuencias. No sé si los seguros podrán mantenerse al día con esta crisis, y qué pasa después. Tengo solo 37 años y, si todo va bien, me quedan entre 40 y 50 por vivir en este planeta. Me pongo a pensar en las probabilidades y honestamente creo que es muy probable que yo también tenga que salir corriendo en algún momento para salvar mi vida. En esta ciudad, los promotores que trabajan para los bares pueden ser bastante insistentes. Si caminas solo, ni siquiera aceptan un no por respuesta y te siguen un par de cuadras sin miedo a nada. Para quienes no conocen las medidas básicas de seguridad en zonas turísticas, estos tipos parecen súper amables y atentos si les haces caso sin pensar mucho. Eso hace que sea realmente fácil que termines entrando a un bar del que no planeabas nada. Te droguen y terminen robándote todas tus pertenencias. He escuchado historias como esta de vez en cuando, y la más reciente le pasó a un amigo que vino desde Canadá. Se despertó sin idea de dónde estaba y tuvo que ir a la embajada porque hasta le robaron el pasaporte. Fue un golpe duro para él. En la embajada me contó que había al menos otras 4 personas ese mismo día con el mismo problema. 4 personas en un solo día. La verdad es increíble. Una vez, mi pareja y yo vimos a uno de estos promotores acompañando a un joven hacia un cajero automático para sacar una enorme cantidad de dinero antes de llevarlo al bar. Intentamos acercarnos para advertirle, pero en cuanto tratamos de decir, oye, no lo hagas, aparecieron entre 3 y 5 tipos de la nada para rodearnos. No pudimos ni llegar a hablar con el muchacho. Lo vimos siendo llevado del cajero directo al bar que estaba justo al lado. No todos los promotores son así, pero hay una zona en la ciudad donde las probabilidades de que te estafen o algo peor pasen son prácticamente del 95%. Como le pasó a mi amigo, que fue literalmente despojado de su billetera y muchas cosas más. Así que ya saben, no sigan a nadie a un bar, especialmente cuando están de vacaciones. Si conocen a alguien amable en la calle que quiere tomar algo, asegúrense de que ustedes elijan el lugar. Si no, probablemente sea una estafa planeada para sacarles dinero. La araña embudo de Sydney. Si no conoces mucho sobre las arañas australianas, te cuento que las embudo de Sydney son las más letales del mundo. Su veneno es extremadamente potente, son súper agresivas y pueden morder hasta atravesando el cuero de un zapato. Estas arañas viven tanto en la naturaleza salvaje como en zonas urbanas alrededor de Sydney, Australia. Acá les enseñan a los jóvenes a no jugar entre hojas caídas ni a voltear piedras o troncos en el monte, justamente por estas arañas. Y también por las serpientes marrones orientales, que son las segundas más venenosas del planeta. Pero bueno, a pesar de todo eso, seguimos siendo un destino turístico increíble. Vivo en una ciudad donde hay un montón de criminales comunes, adictos y gente problemática por todos lados. Pero si hablamos de algo realmente único que me haya aterrorizado, hay que remontarse a mi infancia. Unas 3 horas y media al norte de donde vivo ahora, para hablar de la oruga ten caterpillar del bosque, seguro que estás pensando. No manches, estás bromeando, pero déjame explicarte porque fuera del gran medio oeste norteamericano, esto ni siquiera se considera algo serio. Como dicen, la fuerza está en la cantidad, y ahí es donde estos pequeños bichos se convirtieron en una pesadilla. Los llamaban gusanos ejército porque actuaban como soldados. Dame chance de pintarte la escena. Al igual que las cigarras, tenían un ciclo. En el primer año de invasión, aparecían millones. Estaban por todos lados en los árboles, devorando las hojas, se oía el ruido constante, y veías algunos en el suelo, en las banquetas, sobre los carros o en las casas, pero podías evitarlos, hasta que llegaba
El segundo año, mientras que el tercer año era parecido al primero como el lado derecho de una curva en campana comparado con la izquierda del primer año. El segundo año estaban en todos lados, y no es exageración. Tu casa entera quedaba cubierta, las calles, las banquetas. Donde quiera que fueras te encontrabas con una masa retorciéndose. Tenías que aplastar como 50 con cada paso. Manejar era como ir sobre hielo, el carro patinaba. No podías abrir una puerta sin tocarlas. No querías caminar bajo ningún árbol porque lloverían sobre ti. Tenías que moverte rápido o se te subían como si fueras un árbol. Y el sonido de las hojas masticadas era ensordecedor. No solo se comían partes de las hojas, sino que dejaban todo limpio, sin nada. El Valle del Lago Salado en Utah. Donde vivo, está situado sobre el lecho seco del antiguo lago Bonneville. Todo es puro arena suelta y piedras. Y para rematar, el valle está justo sobre una falla activa. Los cerros al este del valle tienen vistas impresionantes, sobre todo para disfrutar de los atardeceres. Por eso, muchos edificios importantes se encuentran en esas alturas, en la cima de colinas. Colinas hechas de arena suelta y rocas, justo sobre una falla. Hospitales, la universidad, casas hermosas, escuelas secundarias como Alta, Brighton y Skyline, tarde o temprano van a fallar cuando ocurra un fenómeno llamado licuefacción durante un sismo. No es cuestión de si sino de cuándo. No lo entiendo del todo, pero básicamente el piso del valle se convierte en una masa semilíquida que rueda, se filtra y gira comportándose como si fuera agua dentro de un tazón que se mueve y vibra. No sé qué es peor, estar en el fondo del valle o en esos cerros. Por un lado, he escuchado que el piso del valle será lo más inestable. Pero allá arriba, en la cima de los cerros no hay a dónde ir más que hacia abajo. Muchos habitantes de Utah van a morir algún día por esto, de forma rápida, en un instante. En una casita vieja, diminuta y destartalada, que apenas tenía 3 habitaciones, alguien estaba operando un lugar de encuentros clandestinos. Imagínate, en todo ese código postal apenas viven unas 20.000 personas, y la ciudad en sí tiene casi la mitad de esa cantidad. No se trataba solo de un par de mujeres jóvenes bajo los efectos de sustancias que alteraban su mente, no, arrestaron a por lo menos una docena de mujeres, y calculaban que entre 100 y 150 clientes diferentes transitaban por ahí a lo largo de 3 años. Había chicas adolescentes ya en su mayoría legales, algunas veinteañeras enfrentando problemas de adicción, e incluso madres maduras que solo intentaban salir adelante. Y todo esto a apenas una cuadra del centro natural. La denuncia llegó gracias a una de las trabajadoras que sintió que la estaban engañando con el pago. Curiosamente, nadie en el vecindario sospechaba nada porque la mayoría de los negocios se hacían durante el día. Esto te hace pensar que otras sombras podrían esconderse justo en tu propia calle, ¿no crees? Hace un año compramos nuestra casa. Vivimos en un vecindario rural donde todos parecen súper amables. Muchas mamás me paran cuando salgo a caminar para organizar citas de juego. Y en la tienda del pueblo siempre hay alguien que se ofrece a invitarnos una cerveza si pasamos por algo. Pero luego nos dimos cuenta de algo que nos dejó boquiabiertos. Nos habíamos mudado a una comunidad conocida por ser un lugar de swingers. Como pareja conservadora y cristiana, con hijos, esto nos ha puesto en una situación bastante incómoda. De hecho, algunos vecinos hasta llegan inesperadamente a la casa solo para conocernos. La verdad, estamos aterrados de intentar hacer amigos aquí. A solo 800 metros de mi casa hay una prisión de máxima seguridad. Hace un siglo hubo un intento de fuga. Un tipo saltó el muro de 12 metros y se rompió las piernas. Los guardias no tenían prisa por llegar hasta él. Después confesó más de 1000 cargos graves. La verdad, no me sorprende el trato inhumano que recibió. Pero lo que realmente me pone nervioso es la miniserie que hicieron después. Trata sobre 2 tipos que lograron escapar de la prisión y estuvieron libres por varios días. Usaron una tapa de alcantarilla en la calle donde vivo y se escondieron en una cabaña de caza que está en el bosque, justo en la frontera con la propiedad de mi mamá. Ambos fueron capturados. Uno terminó con un collar electrónico y el otro con un ataúd. Pero esa sensación de miedo no se borra tan fácil. Los alces, olvídalos, pesan alrededor de 700 kilos y son pura adrenalina y furia desatada. Una vez uno de esos bichos me acorraló en un árbol. Son rápidos, fuertes y saben que son los dueños absolutos del monte. Si te metes en su territorio, no dudan en convertir tu cabeza en un desastre. Y si llevan cría, ahí sí estás realmente en problemas. Esos sí te van a perseguir hasta eliminarte sin pensarlo. Y no importa que quieras salir huyendo, porque pueden alcanzar hasta 48 km por hora. En menos de un mes ya hemos enfrentado 3 incidentes con detonaciones sin esclarecer.
Uno de ellos tuvo como víctima a una mujer embarazada, casi a término. Lamentablemente, ella no logró aferrarse a la vida, pero lograron extraer al bebé mediante cesárea. El pequeño resistió apenas una semana después de haber recibido 2 impactos, pero finalmente no pudo sostenerse. El otro caso ocurrió anoche, con un hombre que tampoco pudo superar la gravedad de sus heridas. Por fortuna, la primera víctima logró conducir por sus propios medios hasta el hospital a pesar de las heridas sufridas. Lo inquietante es que, aunque las autoridades insisten en que no corremos peligro, carecen de cualquier pista que permita avanzar en la resolución de estos hechos. La leyenda urbana del hombre del candelabro tiene sus orígenes en Ballarat, una zona rural de Victoria, Australia, durante los años 90. En esa época, un intruso que se volvió todo un misterio merodeaba por los hogares rompiendo ventanas o forzando puertas para entrar. Lo curioso es que él usaba un candelabro como su única fuente de luz. Lo más aterrador no era solo el hecho de que alguien entrara a tu casa sin permiso, sino que muchas víctimas solo se daban cuenta del robo cuando encontraban gotas de cera derramadas en la alfombra, justo al lado de su cama. Esa era la prueba silenciosa de que el hombre del candelabro había estado allí, moviéndose en la oscuridad mientras todos dormían. Este personaje se volvió parte del folclore local, una sombra que inspiraba miedo y desconcierto porque nadie sabía cuándo ni dónde aparecería la próxima vez, pero muchos recordaban ese detalle, las pequeñas manchas de cera que delataban su peligrosa visita. Hay un parque bastante grande, lleno de árboles que está en los acantilados sobre el río Missouri. La leyenda local dice que hace mucho tiempo, en ese parque colgaban gente. Con los años también corrió el rumor de que se convirtió en una especie de refugio nocturno para personas albinas y que incluso se juntaban ahí sectas de adoradores satánicos. Además, en medio del bosque hay una escalera embrujada que provoca miedo. Yo he manejado por ese parque durante el día, y, a pesar de que el ambiente es un poco espeluznante, en realidad es un lugar muy bonito, con árboles enormes y senderos ideales para caminar. Pero un amigo mío que creció acá no me contó algo que le pasó una vez a finales de los 80. Estaba con unos amigos de la universidad y andaban manejando por el parque en plena noche, justo cerca de Halloween. Al dar una curva, se toparon con un pequeño claro donde había un colchón encendido, tirado ahí sin más. Estoy en un pueblo que sufre mucho por las inundaciones extremas en las zonas bajas durante la temporada de lluvias. Para colmo, enfrentamos una crisis de personas sin hogar. Sus campamentos están instalados en el bosque, justo en los bordes del río, así que cada vez que sube el agua, las tiendas y todas sus pertenencias quedan flotando en el río. Por suerte, hasta ahora nadie ha perdido la vida, pero me imagino lo aterrador que debe ser ver cómo ese pequeño refugio que tienen puede desaparecer en cualquier momento por el aumento del río.